Tiene el apuntador aquí y tiene avance acá. Se lo pongo acá, que no me marque. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Academia de Medicina, al Instituto de Geriatría por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí y bueno, espero que se me entienda y que me pregunten, porque esto es ligeramente diferente a lo que han escuchado hasta ahora. Yo soy estadística genética, así que mi trabajo es fundamentalmente con datos, pero datos genéticos. Y entonces, bueno, no son temas tan sociales, es un poco más diferentes, es una biología un poquito distinta. Lo que les voy a presentar hoy es los trabajos genéticos que estamos haciendo dentro del estudio de salud y envejecimiento de la población mexicana del MHAS. Y en concreto voy a presentar los resultados de un estudio de investigación que hemos llevado a cabo. Como ven, la lista de autores les da una idea ya de la naturaleza de estos trabajos colaborativos, que es una de las partes personalmente más enriquecedoras, de la asociación del gen ApoE con la enfermedad de Alzheimer en poblaciones latinas muy diversas, que incluyen obviamente la población mexicana del MHAS, población méxico-americana, nuestros caribeños hispanos. Yo trabajo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, pero la universidad está sentada en el barrio de Washington Heights, que es predominantemente latino. Tenemos una comunidad enorme de dominicanos y puertorriqueños, y esos son nuestros caribeños hispanos que los estudiamos, y población peruana. Primero, la verdad es que tenía esta diapositiva, pero gracias ayer a Sara y otra de las ponentes que hicieron una exposición de la enfermedad de Alzheimer, me parece que poco quedó por decir ya, pero bueno, a modo de recordatorio y como introducción, a recordar que el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, y en este caso voy a estar totalmente centrada en la enfermedad de riesgo de inicio tardío, lo que nosotros llamamos en inglés the late onset Alzheimer's disease, es muy heredable, con estimas, obviamente las estimas son muy grandes y a veces no totalmente fiables, pero en torno al 60 al 80%. En cualquier caso, se hereda de una forma bastante significativa. Hasta la fecha, y esto va cambiando según vamos hablando, mañana quizás haya un nuevo artículo, pero hasta la fecha hay más de 70 genes que han sido asociados con el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el factor genético más importante de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, de nuevo, en el inicio tardío, ya que en el inicio temprano están bien determinados y son mutaciones, no son factores de riesgo, es el alelo E4 del gen apolipoproteína E, o todos conocemos como ApoE. Pero con muchísima diferencia es el factor de riesgo más importante hasta la fecha. Fue uno de los primeros descubiertos y sigue siendo el rey, y no hay quien lo destrone. Sin embargo, este riesgo genético que confiere el gen de ApoE es muy heterogéneo, y en cuanto nos aventuramos a estudiar poblaciones diferentes a la población blanca, que desgraciadamente es la mayormente estudiada en estudios genéticos, nos damos cuenta de que esta asociación cambia dependiendo del grupo poblacional en el que estamos haciendo este tipo de estudios. Entonces, la más fuerte hasta el momento se ha podido observar en la población del este asiático, seguida de poblaciones blancas no hispanas. Y el efecto más débil de esta asociación lo hemos encontrado en poblaciones con descendencia africana, todos quizás los isleños, de estas descendencias africanas, y los caribeños hispanos que nosotros estudiamos. En la población méxico-americana, el alelo E4, el alelo E4 de ApoE confiere menor riesgo a desarrollar la enfermedad de Alzheimer comparado con la población blanca. El gen de ApoE es, para que se haga una idea, toda la audiencia que no está familiarizada con la genética, está situado en el cromosoma 19
y se define en base a lo que nosotros denominamos los SNPs, que corresponde a las siglas en inglés de polimorfismos en el genoma que son de base única, es decir, lo único que cambia es una letra, pero eso puede tener consecuencias dantescas. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de la enfermedad de sickle cell, donde una sola letra provoca una enfermedad tan devastadora como es la enfermedad de sickle cell, anemia de glóbulos rojos en forma de luna. Quizás esto es demasiado para ustedes, pero bueno, básicamente hay dos de estos polimorfismos y en función del genotipo, los dos polimorfismos, se determina cuál es el genotipo que una persona tiene para este gen de ApoE. Y lo que es más importante de la diapositiva es el efecto que esto tiene en la enfermedad de Alzheimer. Esto, como digo, es el primer gen descubierto hace muchísimo tiempo y se ve, es un efecto que llamamos dependiente de dosis y entonces, dependiendo del número de copias de ese alelo, la afectación de la enfermedad es en la edad a la que se desarrolla la enfermedad. Entonces, el no tener ninguna copia, usted desarrollaría la enfermedad con 84 años. Si tienes una copia, la bajas y más pronto desarrollas la enfermedad en 76. Y el caso más extremo, obviamente, es cuando eres hemocigoto, es decir, tienes tanto tu papá como tu mamá, te pasan el alelo E4 y entonces acabas teniendo la enfermedad a una edad tan temprana de 68 años. Es decir, es un efecto bastante importante en la edad de aparición de la enfermedad. Como digo, por goleada, es el más fuerte que hemos encontrado cuando estudiamos genes asociados con Alzheimer. En este trabajo en concreto, lo que hemos estudiado, como les decía, es poblaciones incluidas, son las de México, pertenece al EMJAS en concreto, y ya tengo todo la introducción hecha por la doctora Silvia Mejía, el MEXCO, que ahora ya todos sois especialistas y sabéis perfectamente lo que es, no tengo que explicar. La población nuestra es la caribeña hispana de Washington Heights, que tenemos en concreto dos estudios, uno es poblacional, que se recogen simplemente por edad en el distrito de donde nos sentamos en la universidad, que es Washington Heights, población, como dije, dominicana y puertorriqueña fundamentalmente. Y después también tenemos un estudio familiar, recogiendo familias, también ahí, pero también en las islas. Todos los años, periódicamente, se va a hacer una evaluación de nuestras familias, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana. Después hemos establecido una colaboración para estudiar la población méxico-americana, y en este caso con dos estudios que son muy conocidos, que son ABLE y TARC, los dos en Texas, pero de nuevo no son mexicanos, o sea, son mexicanos-americanos, y como veréis hay ligeras diferencias. Y finalmente, uno de los estudios más recientes es en la población peruana, que también podemos genotipar y estudiar y ver exactamente cuáles son los diferentes impactos. Estas son las características de las poblaciones, incluyendo el tamaño muestral. Como ven, la población mexicana ha sido limitada a aquellos individuos que han sido evaluados dentro de los subestudios de México, por lo tanto no son los números tan grandes como del EMJAS. México-americanas tenemos en torno a 400, 500 individuos. YCAP tenemos una población hispana, entre YCAP y EFIGA es la más grande. Y después peruana, como digo, recién comienza el estudio, entonces es una población con un tamaño muestral reducido. Tamaños muestrales en el mundo de Alzheimer de genética, esto es nada cuando estamos hablando de que el último estudio ha tenido más de 500.000 de participantes. Para nosotros es mucho porque son poblaciones que nadie ha estudiado antes. Entonces, todo lo que no ganamos en tamaño muestral, que normalmente es una obsesión para los estadistas genéticos como yo, lo ganamos en diversidad y en riqueza de estas poblaciones. Las características a nadie le sorprenderá que la mayor parte son mujeres, porque vivimos más. La edad media varía, pero es en torno a los 60, 80 años. Las poblaciones de YCAP es una de las más viejas. La educación es muy bajita, tanto en todo el espectro, como puede ver. Los más educados son la población peruana. No es que sea una población en particular, tanto en las capitales como en las zonas rurales de Perú, así que no es una población sesgada en términos de selección.
La no presencia de APOE, el número de heterocigotos, es decir, solo una copia del gen, varía también notablemente, diferente de las poblaciones. La prevalencia de la enfermedad de Alzheimer también varía, no es tampoco sorprendente que el nivel más alto, la prevalencia más alta la veamos en el grupo de caribeños hispanos de FIGA, porque es un estudio familiar y sabemos que es heredable, como les dije al principio, con lo cual el hecho de tener un papá o una mamá que tenga Alzheimer desafortunadamente incrementa tu probabilidad de que también lo tengas llegado la edad. Y después tenemos el tanto por ciento de ancestro, dividido en 3 ancestros fundamentales, que son el europeo, el nativo, cuando son a poblaciones indígenas, y el africano. Y esto varía enormemente también. Y esto va a ser una de las razones por las que las asociaciones con genética van a diferenciarse entre poblaciones, porque el ancestro, la composición poblacional a nivel genético es extremadamente diferente. Entonces, como quizás el sentido común nos dice, poblaciones peruanas son extremadamente nativas, con un ancestro indígena muy fuerte. Sin embargo, nuestros caribeños hispanos son mucho más blancos, entre comillas, con un ancestro de europeo muy fuerte. Sin embargo, si aquí dividiéramos puertorriqueños de nuestros dominicanos, vamos a ver que hay una diferencia. Los dominicanos tienen un ancestro mucho más africano que los puertorriqueños, es decir, cuanto más desciendas y vas afines en estos patrones ancestrales, vas a ver diferencias muy interesantes. Y obviamente los mexicanos tienen una mezcla del ancestro europeo, casi no hay ancestro europeo y nativo, muy poco ancestro africano. ¿Cómo se solapo? Sí, perdón, se solapa un poco, pero bueno, esto levemente, cómo se define Alzheimer, ya que es lo que vamos a estudiar. MEXCOG, todos esos dominios que Silvia comentó, se utilizan para definir Alzheimer en categorías de presencia o ausencia de la enfermedad. Hemos hecho un análisis de clúster un poco sofisticado y hemos determinado el estatus. Tanto YCAP, las poblaciones caribeñas como peruanas y mexicoamericanas, salvo utilizan el criterio normal de definición, que es dado por la Asociación de los Institutos Nacionales de Salud. La definición, y es ligeramente diferente, es un panel que revisa los casos y otorga los diagnósticos de demencia. Métodos analíticos, muy por encima de nuevo, una regresión logística, no tiene ciencia ninguna, ajustando por obviamente las covariables que nosotros sabemos que tienen una gran influencia, como son el sexo, la edad, el nivel educacional y en el caso de que sean familias como en EFIGA, tenemos que de nuevo ajustar por estas relaciones familiares, ya que sabemos que los individuos no son independientes, ya que están relacionados. Con ánimo de incrementar nuestro tamaño muestral y, consecuentemente, el poder que tenemos estadístico, juntamos los grupos caribeños de los 2 estudios de YCAP y FIGA y los mexicanos, la población mexicoamericana. Los resultados se combinan en un metaanálisis para poder tener una idea global y también calculamos estas proporciones ancestrales que yo les comenté con los softwares habituales, no hicimos nada que no se haga en el campo. Esto representa las composiciones ancestrales. En el eje horizontal X sería el número de individuos y el eje vertical serían los porcentajes del ancestro. Y los colores son realmente lo importante. El rojo es población nativa, el azul es europeo y el verde sería población africana. Entonces, es una forma muy visual de ver qué diferencias más fuertes hay dependiendo de los grupos que usted estudia. Entonces, en EFIGA y en YCAP, como ya les dije, fundamentalmente el ancestro es europeo. En los mexicanos nuestros de MHAS hay un ancestro muy fuerte nativo, igual que la población peruana, y sin embargo en los mexicoamericanos casi están al 50% este ancestro nativo con el ancestro europeo. Y es precisamente lo que dice la letra en la diapositiva. Y estos son nuestros resultados.
De nuevo, combinamos tanto YCAP con EFIGA, los caribeños hispanos y los mexicoamericanos, la población mexicoamericana de los dos estudios. Y lo que vemos es, obviamente, hay una asociación significativa de ApoE con la enfermedad de Alzheimer y hay ligeras diferencias. Realmente la diferencia, lo primero que salta a la vista cuantitativamente es el odds ratio, que es una medida de la cuantía de esa asociación en la población peruana, porque es como 3 veces más que el resto de las poblaciones. Es una asociación extremadamente fuerte, con un odds ratio de 6 versus prácticamente muy similar, con ligeras diferencias en las otras poblaciones. Es decir, que la asociación más fuerte la observamos en la población peruana y en el resto pues, el efecto es muy similar y además es muy similar a lo que ha sido reportado. Esta fuerte asociación en la población peruana también ha sido vista en otro de los... Son 2 estudios hasta la fecha que han estudiado población peruana, somos nosotros y un grupo que es uno de nuestros colaboradores, que es una muestra independiente en Miami, y que también han encontrado exactamente el mismo tipo de efecto, barre a todos los demás, es casi al nivel de ser homocigoto, cuando aquí tengas una copia, 2 copias, lo que sea. Cuando hacemos un metaanálisis para tener más o menos una idea global de todo eso, pues obviamente vemos que globalmente también tiene un efecto significativo esta asociación. Con lo cual, concluimos que hasta la fecha, bajo nuestro conocimiento, y que es bastante actualizado, pues nos pasamos el día mirando a ver si alguien sacó algo más interesante que el nuestro, es la muestra más larga, más grande, en tamaño muestral, hasta la fecha en poblaciones latinas, incluyendo poblaciones que han sido muy escasamente estudiadas. El riesgo de desarrollar Alzheimer, conferido por la presencia de este alelo en particular de este gen, es muy heterogéneo, como pueden ver, cuando se empiezan a considerar poblaciones más allá de la población blanca, que es lo que ha liderado el campo en los últimos 20 años. Esto es muy reciente, que nos hemos dado cuenta que igual hay que empezar a mirar a otras poblaciones. A pesar de la heterogeneidad de estos resultados, que alguno podría criticar, bueno, limita un poco la generalización, etcétera, nuestro estudio proporciona una contribución única porque, como digo, es muy poco la literatura en este tipo de poblaciones y entonces, bueno, es importante tener artículos de este tipo que quizás motiven a estos países a generar sus propias investigaciones o a intentar colaborar con universidades como nosotros o estudios como ENJAS para tratar de llevar estos estudios a cabo y obviamente los resultados necesitan más réplicas y estaríamos súper contentos si a continuación sale otro diciendo lo mismo o lo contrario, mientras sea estudiando este tipo de poblaciones. Yo personalmente sería muy feliz. ¿Qué hay en el futuro? Un montonazo de cosas, como se pueden imaginar, pero una de las cosas que yo creo que todo el mundo está leyendo y hablaba con Silvia y con Rebeca esta mañana, es algo que quizás han escuchado, se llaman polygenic risk scores, es lo más de moda ahora en el campo de la genética, fuera de la genética, y creo que la gente lo dice, pero no sabe muy bien de qué es, cómo se hace, y la verdad es que no tiene ninguna ciencia, el concepto es un concepto que es muy interesante, porque obviamente un gen solo no es, en enfermedades tan complejas como Alzheimer, obviamente no es un gen solo, tiene que haber un montón de genes, muchos más que nos quedan por identificar. Entonces el concepto es un concepto muy atractivo porque es en vez de mirar uno solo, porque no miro a todos los genes de una sola vez e intento establecer un riesgo genético combinado de todos estos factores sobre lo que sea que estoy interesado en mirar. En nuestro caso sería el Alzheimer. Entonces, básicamente lo que se hace es ir a los estudios que hay publicados, en el que hacen estudios que también han oído la terminología, estudios muy grandes de asociación en el que se usa todo el genoma para intentar hacer estos estudios de asociación. Entonces, en estos estudios, cuando los autores publican el artículo, publican las tablas como las que le acabo de enseñar,
con los O-ratios o con un beta coefficient, y entonces simplemente es una ecuación lineal muy fácil en la que cada coeficiente se multiplica por la presencia del alelo en ese polimorfismo concreto y se suman y tienes un riesgo acumulado sobre todos los genes que tú has determinado que son importantes para la enfermedad y que normalmente te sirves de ello para las publicaciones que hay. ¿Qué pasa? Que aunque muchas de estas asociaciones genéticas pueden ser generalizadas y puedo usar, bueno, pues yo ahora quiero un polygenic risk score de Alzheimer y, como les digo, la última publicación son más de 500.000 de pacientes, pues me voy, cojo los datos y construyo mi score y lo uso en EMHAS. ¿Qué pasa? Que ya les he explicado las diferencias genéticas que hay cuando se estudian poblaciones, entonces puedo hacer eso, pero efectivamente me va a fallar porque lo estoy haciendo mal. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para estos tipos de nuevos métodos es que tenemos que hacerlo muy específico para las poblaciones. Entonces, hay que construirlo para la población en la que se quiere estudiar. Nosotros, como parte del EMHAS y por decreto del NIH, aunque no quisiera, que es mi honor poderlo compartir con todos vosotros, tenemos que hacer públicos estos datos, entonces nosotros derivaremos uno de estos polygenic risk scores para la población mexicana y será distribuido a la comunidad científica que le interese. Y nada más, esta es la primera vez que nos juntamos en Galveston, cuando por primera vez conocimos a Rebeca y a su equipo, y conocimos y nos enamoramos de EMHAS y de Rebeca y dijimos quizás vayamos a algún lado. Esto era 2017, aquí nos tienen, 2023, aquí seguimos al pie del cañón y por muchos años más, y obviamente el agradecimiento a todas las colaboraciones sin las que no seríamos nada y a todos los participantes que otorgan su saliva, su sangre y lo que haga falta. Muchas gracias.